Bueno, hoy es miércoles 8 de julio del 2015. Le vamos a hacer una entrevista a Gabriela Yankelevich en la Escuela Técnica Ort y vamos a dar comienzo a la entrevista. Para comenzar, ¿podrías presentarte? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gabriela Cora Yankelevich y yo puedo decirlo porque sé quién soy. ¿En qué año naciste? En 1962, saquen cuentas, 52. ¿Algo más? No les dé vergüenza. Vamos. Cuéntenos un poco acerca de su vida. ¿De toda? ¿De los 52? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde naciste? Dale. ¿Dónde naciste? Nací acá en Argentina, soy argentina, nací en la capital federal, en Buenos Aires. ¿Algo más? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu vida habitual en tu casa? ¿Estudiabas de chiquita? Bueno, yo fui a jardín, fui al Sholem Aleichem en jardín. Según lo que me cuentan, les costaba separarme del asiento del señor del transporte porque lloraba como una marrana y no quería entrar al colegio. Y luego me convertí con los años en maestra jardinera primero. Así que algo, desde los 5 años, la historia es un proceso y como ven, en el proceso uno elabora y no quería entrar al jardín de infantes y me convertí, mi primera carrera fue maestra jardinera. Yo vivía en una casa donde tenía mamá, papá y 2 hermanas. Mis 2 hermanas me llevaban a mí, mi hermana mayor me llevaba 11 años y mi hermana del medio me llevaba 10 y después vine yo 10 años después. Mi hermana mayor se llamaba Claudia Inés Yankelevich y mi hermana del medio se llamaba Andrea Patricia Yankelevich. Lo único que les voy a pedir es si tienen ganas de hacerme preguntas mientras estoy haciendo y estoy diciendo lo que estoy diciendo o no tengan ningún drama, levanten la mano y pregunten. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, corrí el año 69 y mi papá fallece cuando yo tengo 6 años. Luego de unas ciertas situaciones personales, nos fuimos mudando de casa, mis hermanas ya de novias, una con Eduardo Said y la otra con Daniel Shapira, comienzan a estudiar una psicología y la otra sociología. Y mis 2 cuñados estudiaban abogacía, leyes. En el año 76, el 24 de marzo, nadie, digamos, en casa no sabíamos muy bien lo que había pasado. Yo ese día fui al colegio y en el colegio yo veo un portero, yo estoy llegando a la vuelta de la escuela y veo un portero que dice: ¿qué haces en la calle? ¿No sabés que hubo golpe de Estado? Cuando el portero me pregunta esto, yo digo: ¿y qué será un golpe de Estado? ¿Alguien entró al Estado, lo golpeó? ¿Quién es el Estado? Yo tenía la edad de ustedes, chicos, yo tenía 13 años. Estaba en primer año del secundario, iba a secundario estatal. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y estaban mis 2 hermanas y mi mamá llorando a mares frente al televisor, con el comunicado número 1 de la Junta Militar, que lo que comunicaban era que la Junta Militar se había hecho cargo del gobierno. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es que la Junta Militar se haga cargo del gobierno? Un gobierno de facto. ¿Y qué es un gobierno de facto? Un gobierno Sí. Un gobierno no electo. No electo. No electo, de hecho. No de iure. Entonces, ahí empezó la historia nuestra familiar. Sí. Cambió mucho su vida cuando inició la dictadura. Sí, diametralmente. No solamente en mi vida, sino en la vida de toda mi familia y en realidad
cambió la vida de un montón de gente. Hay diferencia entre la gente que se daba cuenta que le cambiaba la vida y diferencia entre la gente que no se daba cuenta que le cambiaba la vida. Pero en realidad, estar bajo una dictadura a todo el mundo le cambia la vida. Una cosa es que uno se acostumbre a lo malo y otra cosa es que no te cambie la vida. A todos nos cambió la vida. ¿En qué nos cambiaba la vida? Por ejemplo, en ir al cine y que entren los militares y te pidan, prendan las luces y te pidan documentos y vos tengas que levantar la mano con el documento. En el medio de la función. En el sí, no, esperaba que termine, mi amor. ¿Eh? No, también. No. Sí, no. Esperaban que termine, que te reíras con el último chiste de la comedia y ahí entraban. No, mi vida, entraban en el momento en que ellos querían, en el momento en que no había. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que no había? No había leyes. No había nada que nos protegiera. En noviembre del 76, yo iba a COAC, iba a los grupitos de COAC. Yo tenía 13, 14 años y en noviembre del 76 secuestran a mi cuñado en la puerta de Braica. En la puerta de Braica. Sarmiento. Le atraviesan un auto, lo sacan de su auto y él empieza a gritar que lo estaban secuestrando y grita su nombre. Esto nos enteramos luego por algunos testigos que estaban ahí cerca. Nosotros nos tuvimos que escapar de casa porque no sabíamos si los próximos éramos nosotros que estábamos en casa. Y nos tuvimos que escapar de casa y nos fuimos a la casa del hermano de mi mamá, de mi tío, donde mi cuñado llama por teléfono. ¿Eh? Sí. Llama por teléfono. Eduardo Said. Llama por teléfono y dice, atiende mi primo y dice, ¿está Claudia? Preguntó por mi hermana, por su mujer. Y todo, no está, le dice Mario, mi primo. Bueno, decile que yo ya estoy bien, que no me hicieron nada y que nos encontremos a las 4 de la tarde en la pizzería que queda, no me acuerdo, en una esquina. Y decirle a Claudia que la amo. Y cortó. Mi primo contacta a mi hermana, que también se estaba escondiendo, no en la misma casa. La contactamos cuando ella nos llamaba a nosotros, porque era la forma de contactarse. No estábamos libres caminando en la calle, yendo juntos a todos lados. No había libertad. Y si ellos eran estudiantes de psicología y de sociología, ya estaban en riesgo. Entonces, mi hermana dijo, no voy a ir porque es una trampa. Efectivamente es lo que era. Eso es lo que solían hacer los militares, digamos. Que los secuestrados, obligar a los secuestrados a llamar a los familiares, y cuando los familiares iban a encontrarse con ellos, secuestraban a sus familiares. Mi hermana no fue. Nosotros luego volvimos a mi casa. Y en abril del 77 secuestran a mi otro cuñado, a Daniel Marcelo Shapira. Lo secuestran de una parada de colectivo en San Juan y Boedo. Ahí ya mi hermana justo se acababa de enterar que estaba embarazada. Entonces, bueno, la idea fue tener el bebé acá. Ella quería a ver si lo soltaban. En esa época todavía no se sabía mucho cuántos campos de concentración había, dónde se lo llevaban, no se tenía mucha noción. Luego de secuestrar a mi cuñado, unos meses después, mis hermanas se van a vivir juntas, nace mi sobrino, al cual le ponen el apellido de mi hermana, le pone el apellido mío, el apellido de soltera, porque tenía mucho miedo que vincularan el apellido del padre, ahora voy, déjame terminar la frase, el apellido del padre con el bebé y que vinieran al hospital y la secuestraran a ella con el bebé, sí. ¿Esto fue todo en el 76? ¿O? Del 76, ya dije de fecha, 76, noviembre del 76 mi primer cuñado, abril del 77 mi segundo cuñado.
A todo esto yo seguía yendo al secundario. Yo iba a secundario estatal. En esa época no podías cambiar de secundario sin ningún tipo de fundamento. Los secundarios estatales estaban en manos de los militares. Ya voy, chicos, les juro que ya voy. Porque les cuento, a esta edad que tengo yo, si no termino la idea, chao. No es una cuestión de capricho lo mío ni que no quiera escucharlos, al contrario, pero denme el espacio porque si no después no me acuerdo lo que estaba diciendo. Y entonces no podía faltar, porque si faltabas te mandaban a sanidad escolar y tenías que justificar las faltas. Entonces yo con todo este bagaje encima no podía no ir al colegio, no podía quedarme en casa. Yo no estaba segura si yo volvía a casa y en mi casa no estaban los militares, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Bien, ¿quién había levantado la mano? Vos. Fuerte. ¿Y cómo se vivía en la escuela? ¿Qué te hacían? ¿Normal o hacían algo? La escuela en realidad, la mía que era estatal, que está bueno como para darles un pantallazo, la mía era entre comillas normal. La directora y la supervisora y todos los personajes estaban, digamos, supervisados por los militares. Los militares tenían el centro ahí, entonces ahí no se podía hablar de nada. Lo único que pude encabezar fue una sentada en el secundario porque no nos dejaban usar pantalones debajo del guardapolvo. Entonces, lo único que a mí, yo me acuerdo de haber organizado como ¡wow! Revolución, que les cuento que en realidad fue así, porque secuestraban chicos de 13 años, y secuestraban chicos de 14 años, y secuestraban chicos de meses. Entonces la edad para ellos no era un impedimento. Entonces yo organicé una sentada en mi escuela para que nos dejaran llevar pantalones debajo del guardapolvo y logramos con las chicas que nos dejen llevar pantalones grises, azules o marrones. ¿Qué escuela ibas? Escuela de Comercio número 2, general no. Doctor Antonio Bermejo. En ese momento era general porque era todo manejado por los ¿Qué médicos. es una sentada? Una sentada es no entrar a clase y sentarse en el patio de la escuela. Que después se transformó en esa época, no se podía hacer marchas. Entonces, en reductos chicos donde uno se permitiera, la posibilidad de quejarse de algo, uno lo aprovechaba como mejor podía. Eso tampoco te garantizaba nada, ¿eh? Estar en un reducto chico estatal era tan peligroso como estar en un reducto grande y hacer marcha. Espera, porque vos ya te acabo de contestar, pero había vos. ¿Perdí otro familiar en la dictadura? ¿En más de segundo? Yo perdí varios más, sí. ¿Volvió a ver a sus cuñados? No. Sí tuve noticias de ellos, ahora voy a eso. Si no me acuerdo en mi relato, pregúntamelo de nuevo. ¿Los mataron o están vivos? No, mi amor, están desaparecidos. Ella va a ir avanzando en la historia. ¿Qué sentías? Después le va a decir. Sabiendo que te podían secuestrar en la parada del colectivo o entrando, saliendo de un club. No solo yo, a cualquiera. Por eso, ¿cómo viven? Mucho miedo, chicos. Es una sensación, el sol no me ayuda a mi alerta, es una sensación de tanto terror y de tanto temor que es... Cuando uno les transmite un documento histórico a ustedes o a cualquiera, lo más difícil de transmitir son las sensaciones. Por eso estos testimonios de carne propia son tan importantes para que ustedes los escuchen. Lo que se vivía era terror. A ver, uno veía un policía parado en una esquina, ¿sí? Y no sabías si cruzar porque ahí el policía iba a sospechar de algo. Si pasar por al lado, porque si pasabas por al lado, por ahí, al tipo se le despertaba algo y te paraba. Si desviarte y caminar 50 cuadras más, solo por el hecho de que haya un policía. Digamos, era como muy, estábamos como con mucho miedo, todo el tiempo. Entraban, por ejemplo, me ha pasado de estar sentada, cenando en un bar, comiendo pizza,
y que secuestren a la pareja que estaba en la mesa del lado mío. Que entren al bar y que secuestren a la pareja que estaba al lado mío. Pegada a la mesa era, ¿vieron esa mesa de 4 que se separan porque hay mucha gente? La mesa de al lado mío. 1000 veces digamos, me ha pasado de que a un chico que estaba en el cine y que no sacó el documento a tiempo, le pegaron y se lo llevaron por no sacar el documento a tiempo del bolsillo. Y no estoy exagerando. A ver, es lo que pasaba. Yo sé que para ustedes, que por suerte han nacido en democracia, les cuesta terriblemente ubicarse. Es muy difícil. Pero es, digamos, todas esas cosas no se las estoy contando por pervertidas, sino como para ubicarlos cómo se vivía en esa época. Voy. A mi mamá una vez la pararon, o sea, estaba con mi abuela y la pararon y le dieron pasaporte. Y la abuela le dijo, pero si todavía no se para acá. Y el oficial le dijo, no me vuelvan a quitar antes de la próxima semana ayudar. Claro. Sí. ¿Y tiempo libre qué hacías? Yo iba a los grupos de ayuda. Lo que pasaba era que, no sé si ustedes saben que en toda Sudamérica se dieron los golpes de Estado relativamente al mismo tiempo o consecutivos. Entonces, ¿qué pasaba? En Chile, por ejemplo, había estado de sitio y si vos salías cuando anochecía, te mataban en la calle. Acá había estado de sitio, pero era como todo más disfrazado. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Acá fue un golpe cívico-militar. ¿Qué implicaba? ¿Qué implica un golpe cívico-militar? Que hay mucha población que apoyaba el golpe de Estado. ¿Sí? Muchas multinacionales, mucho dinero atrás, para bancar a que los militares hicieran esto en la dictadura. Entonces, es como que, bueno, igual se puede salir, pero no se puede salir. Entonces era como que todo era más confuso. Teóricamente en una época, a mí cuando yo era chiquita, me decían que se tenía que salir cuando tenía botellas hasta las 10 de la noche. Pero en realidad se había golpe de Estado, después de que anochece no podés estar en la calle. O sea que no podías salir a bailar a la noche. ¿Eh? No podías ir a bailar a la noche. No. Yo igual, cuando se organizaban, digamos, esto de ir a boliches, olvídalo. Primero porque casi no había. Y después, porque yo iba a bailar a clubes cerrados, por ejemplo, Hebraica, Coa, me mantenía como en un círculo que no era de protección en lo más mínimo. A las pruebas me remito, pero yo me sentía como más cuidada, mi mamá por lo menos sabía dónde había estado. ¿Te han amenazado los militares? Sí, mi amor. Dándote... ¿Eh? ¿Te han amenazado dándote con un arma o algo? No, eso por suerte a Dios gracias. Corría el año, mi hermana tiene a Daniel, mi sobrino, todos muy contentos con el nacimiento de Daniel. Se van a vivir mis 2 hermanas juntas con mi sobrino a la provincia de Buenos Aires, al partido de Chilaberte en el partido de San Martín. Luego de que mis 2 cuñados ya habían desaparecido. Y el 4 de octubre del 78, mi hermana se va... vamos a hacerlo al revés. ¿Cuándo yo me encontraba con mis hermanas y dónde? No nos podíamos ver en lugares abiertos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos encontrábamos, ellas venían paseando en colectivo y me decían, esperanos en la parada del tal colectivo, del 29, supónganse, no me acuerdo ahora, y nosotros te vamos a hacer señas en el colectivo en que estemos subidos. Teníamos que estar como en movimiento. Ellas casi no venían a mi casa, venían muy poco o cuando sabían que estaban a salvo. Me las encontraba, por ejemplo, mi mamá vendía departamentos, trabajaba en una inmobiliaria, entonces mostraba departamentos los domingos, entonces nos juntábamos todos el domingo en el departamento que ellas estaban, digamos que mi mamá estaba mostrando. Entonces yo no tenía una vida familiar de ir, de comer con mis hermanas, nos vemos tal día, tal hora, no. Estábamos todos en riesgo, los 2 maridos de ellas ya estaban desaparecidos, ellas seguramente ya estaban fichadas. ¿Se entiende esto?
En esa época éramos todos perseguidos. No ella, yo, todos. ¿Sí? Algunos más, algunos menos. Pero, una pregunta, ¿vos eras consciente Sí. de que tenés allá? Yo era consciente, cuando empiezan a desaparecer los amigos de mis hermanas y mis cuñados, que esto ocurría muy temprano, porque mi primer cuñado desapareció en noviembre del 76, a 6 meses de haber empezado, a 8 meses de haber empezado la dictadura. Mis hermanas me decían, los desaparecidos están muertos. Esto es lo primero que siempre me dicen ellas. Gaby, si está desaparecido, está muerto. No preguntes más. Y por ejemplo, lo que nos pasaba era lo que, si alguno googlea a Videla, va a ver como dice, ¿qué es esto? Es un desaparecido, no está, no hay nada. Entonces, cuando mis hermanas me decían esto, ¿qué pasa? Un domingo yo voy a Coag, ya te vi, te juro que ya te vi. Un domingo, no, pues si no te vas a cansar. Un domingo voy a Coag y yo en una época, no sé ahora si alguno va, pero en una época tenías que ir a una casilla de deportes a sacar la pelota del deporte que vos querías hacer y me registro para sacar la pelota de vóley y arriba mío, o sea, registrado, habiendo sacado una raqueta de tenis y pelotas de tenis, estaba el nombre de mi cuñado, Daniel Shapira. Gracias. Entonces, no les puedo explicar lo que corrí a esa cancha de tenis a ver si era mi cuñado. Indudablemente no era mi cuñado, era un hombre con el mismo nombre y encima coincidió que jugaba al tenis. Mi cuñado era en el ranking, estaba en el ranking 10 de los tenistas de Argentina. Wow. Entonces eso, sí. ¿No sabés por qué fueron secuestrados tus cuñados? Esa es la pregunta que más me gusta. Esa es la pregunta que más me gusta y yo te voy a explicar por qué. Porque a mí me gustaría saber por qué preguntás por qué. ¿Por qué? Jaja. No sé, ¿Por qué preguntás por podría qué? saber la curiosidad de... Curiosidad. Me quedó como... Cuando vos preguntás por qué en algo, ¿qué estás buscando? No, ya sé. ¿A qué están? Bueno, ahí está, ¿qué hicieron? Bueno, durante la dictadura había una frase muy famosa, chicos. ¿Puedo guardar el celu? Te lo voy a agradecer Encima le infinitamente. interesa. Sí, pero por respeto, nada más que por respeto. En esa época corría una frase que decían, y bueno, si se lo llevaron, algo habrán hecho. Entonces yo les pregunto algo. ¿Todo justifica todo? Si un gobierno, ¿cuál es la función del gobierno? Es la función de protección. Si alguien hace algo malo, el gobierno tiene que juzgarlo, meterlo preso o no, o decidir qué hace con esa persona. ¿Sí o no? Nada que la otra persona haya hecho justifica secuestro, 365 o más campos de concentración en todo el territorio nacional. ¿Ok? Si vos estás preguntando si mis hermanas estaban involucradas en algún movimiento, sí, mi amor, lo estaban. Ellas eran militantes de la Juventud Peronista. ¿Ok? Ahora, eso es una pregunta. ¿Por qué la secuestraron? Es otra diferente. Sí, tengo frío. Pero ya cerró. Ah, ¿quién? ¿Quién pregunta? ¿Quién me dijo? Sí. La familia de los militares eran tratadas como también las podían matar. Sí, es más, muy buena pregunta esa, nunca me la hicieron. Muy buena. Chicos, al que no le interesa se retira, con respeto a mí.
O por respeto a los compañeros que sí les interesa. ¿Estamos, chicas? ¿No estoy escuchando? ¿Estamos? Ok, gracias. Sí. Sí, mi amor. Es más, el sobrino de Videla fue secuestrado, es uno de los secuestrados y nunca se supo nada. Así, hay más, pero el que yo tengo en la cabeza siempre es el sobrino de Jorge Rafael Videla. Sí. Espera, él estaba levantando antes la mano. No. Tengo una duda que sobresalía acá. Dale, son las mejores. ¿Por qué, si no habían leyes, Si no habían leyes, la población no hace una revolución contra la dictadura, contra los militares? por miedo, amor. Cuando alguien maneja, yo te entiendo. Lo que pasa es que vos no sentís, no, eso es lo que es más difícil de transmitir. Cuando uno tiene miedo, el miedo paraliza mucho. Uno está atemorizado. No te digo que cuando yo veía un policía, por ahí el policía era así de chiquitito y yo lo podía, levantaba la pierna, lo pisaba y lo reventaba. Pero te inspiraban un terror. Yo siempre cuento que yo vivía en un segundo piso por escalera en esa época y en la calle Jean Jaurès, Paraguay. Y subo mi casa y en el pie de la escalera un policía sentado. Justo en el segundo piso. Ya no podía salir rajando para abajo, no podía decir voy para otro lado. ¿Qué hago? Yo le digo buenas tardes, y empiezo a ver. Me dice, no, nena, no te preocupes, en el segundo H se suicidó un señor. Creo que fue la primera vez en mi vida que me puse contenta de un suicidio, te juro, y la única. Pero yo vivía en el segundo A y tenía pavura de que pase algo. Alguien me preguntó si yo tenía más desaparecidos en mi familia. Sí, en octubre del 78, el 4 de octubre del 78, mis hermanas vivían juntas con mi sobrino y fueron secuestradas. Una de mis hermanas fue secuestrada en la verdulería, yendo a comprar verdura, la encapucharon y la metieron en un Ford Falcon y luego vinieron a buscar a mi otra hermana con el bebé a la casa. La encapuchan a mi segunda hermana, la meten en un Ford Falcon y a mi sobrino lo meten en el baúl del auto. ¿Se la llevaron cuando ya tuvo el bebé? Sí, 11 meses. ¿La volviste a ver? ¿Eh? No, mi amor, están desaparecidos, o los desaparecidos no se los ve. Hay ningún desaparecido de la verdad, ¿eh? Espera un minutito. Mi sobrino tenía 11 meses, para que quede claro. Sí. ¿Esto de secuestros era de secuestrar porque sí o secuestraban solo a gente involucrada en movimientos contra los militares? Mira, yo te puedo dar casos de gente que, por ejemplo, se subía en un colectivo y nunca llegaban a la casa y no entienden por qué. Pero porque sí. Porque sí. Hay gente a la que iban a buscar específicamente también. Hay gente que, por ejemplo, una vez uno de mis primos, que está vivo, digamos, él iba al Colegio Buenos Aires, al Nacional Buenos Aires, y volanteaba, ¿viste? Sí. Tiraba volantes y qué sé yo, y lo fueron a buscar a su casa. Se equivocaron de piso, entraron al piso de arriba y secuestraron a 2 mellizos y se los llevaron. Y el otro día, dando una charla como esta, cuando yo estoy contando esta anécdota, una abuela que estaba ahí escuchándome, una abuela de un nene, me dice, vos sabés que yo vivía en ese edificio, muy loco, y mi médico murió de un infarto por ver cómo los bajaban a estos 2 chicos del 7º piso, agarrados de los pies por las escaleras con la cabeza reventándola contra las escaleras, los 7 pisos. El médico vio esto, lo superó y se murió. ¿Ok? Entonces mataban y mucha más gente de la que, inclusive creo que de la que ellos tenían en cuenta. Sí había gente que buscaban específicamente. ¿Cómo me entero? Sí. Una vez a mi tío pasando estaba mi tía abuela era militar, pero no estaba involucrado en lo que se veía. Los militares de la dictadura. Sí. Y
estaba parado en la calle, vestido con el traje, porque si no lo podían raptar. Claro, Y pasó porque un si no lo podían raptar. Claro, pasó Y si no también, vestido de civil también. pasó un flechero y le pegó un tiro. También sé. Y pasaba, sí. Bueno, de lo que te pregunté antes. ¿Qué, mi amor? La mayoría de la población no estaba en contra de la dictadura de los militares. Esto fue un golpe cívico-militar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Y qué me pasaba a mí con el miedo? Yo iba a una escuela estatal. ¿Ustedes se creen que yo podía hablar con mis compañeros de lo que me pasaba? No. ¿Por qué no? Que De a uno, levanten la mano. ¿Por qué? Podía haber gente que esté de acuerdo con él. ¿Y entonces qué me podía pasar a mí? Y podían de alguna forma llegar a lo que vos estás en contra, se pueden llegar a enterar los militares y te podían llegar a tratar. Esta palabra estar en contra es una de las otras palabras sumamente interesantes de lo que surge acá, ¿sí? Cualquiera que pensaba, o distinto o igual, que pensara, cualquiera que estuviera con pelo, ustedes varones con pelo largo, que cumpliera una característica física determinada, que usara barba, jean, era preferible vestirse, digamos, con ropa, eran como, ya estaban como en la mira, digamos, tenían como, había como un physique du rôle donde ellos, cuando vuelve la democracia, yo vivía, después de muchos años me fui a vivir a la provincia de Tucumán. En Tucumán había uno de los asesinos que se llamaba Bussi, ya está fallecido, y que estuvo después en elecciones democráticas para gobernador. Mi ex marido tenía el pelo largo, es músico y tenía el pelo largo, y estábamos justamente desmantelando un pasacalles a favor de Bussi que lo habían puesto justo en la puerta de mi casa, y pasa un auto y le grita a mi ex marido: cortate el pelo que vuelve Bussi. Que vuelve Bussi. Cortate el pelo que vuelve Bussi. Como, digamos, buscaban gente que también respondiera a no la cosa tan correcta y estructurada de que ellos querían. Sí. Una cosa, en cuanto a la música, Sí. o a los libros también. Sí. Bueno, fue una época difícil. Antes de la Guerra de Malvinas se prohibió toda música en castellano. Por las dudas. En inglés. No, antes de la Guerra de Malvinas. Digamos, por las dudas, que fuera música de protesta. Pedro y Pablo, la Marcha de la Bronca, la deben haber escuchado. Bueno, estaban prohibidos. Y había, bueno, Charly García surge en este movimiento cantando un montón de canciones, digamos, solapadas en contra de la dictadura. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía un montón de discos en esa época, chicos, no eran CDs, eran discos y libros que tuve que subir a la terraza de mi casa y quemar. Tuve que hacer quema de libros y quema de discos, porque si llegaban a entrar a mi casa después de que desaparecieron mis cuñados y encontraban material prohibido, eso. Sí, me contaste que tenías que quemar algo más falta. Ah, claro, quemamos, por ejemplo, ya, aparte uno, cuando no sabe qué es lo que le pasa al otro, pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal, ¿se entiende? La línea de lo correcto y lo incorrecto se corre mucho, más cuando hay alguien de la dictadura, ¿sí? Entonces, como uno no maneja esos parámetros, yo quemé todos los libros de Mafalda, y mi cuñado, que era abogado, nos había traído todo el código penal a casa, leímos penal y lo quemamos también, o sea, era como que se vivían épocas sumamente difíciles, ¿sí? Uno salía al colegio y no sabía si volvía, ¿ok? Hay mucha gente que decía documentos, llaves, pañuelos, viste, típico de plata, todo, qué sé yo, y yo la abrazaba a mi mamá porque yo no sabía si ese día yo podía volver a mi casa. Sí. ¿Era difícil ir a comprar a un supermercado o a algún lugar? No, difícil no, estabas como en riesgo. Vos salías y caminabas como todos los días, ¿entendés?
Por ejemplo, yo tenía una profesora mía, después cuando decidí ser profesora en inglés, en el profesorado viviendo en Tucumán, una profesora mía que me decía que ella regularmente, durante todos los años de la dictadura, ella llegaba con el auto a una determinada esquina y estaba el mismo militar esperándola, haciéndola bajar del auto, palpándola de armas, revisándole el auto. Ya se conocían, eran todos los días durante 7 años. ¿Sí? Pero ella no agarraba otra esquina, pues por lo menos este militar la conocía. Ya sabía, ¿entendés? Ya sabía que le iban a revisar. Pero ante la duda de que le tocara otro militar medio loco y que le dijera, ¿sabe qué? No me gusta su color de ojos, así que adentro, ante esta duda, ella agarró y dijo, lo mejor, voy al seguro. Sí. ¿Tu papá siempre te contaba toda la verdad sobre lo que pasaba? Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años. Mi mamá, en realidad, cuando uno vive una determinada época, la va viviendo junta. Sí, pero ni mis hermanas, ni mi mamá me ocultaron jamás absolutamente nada, porque nosotros tenemos como idiosincrasia familiar que ocultar no protege, al contrario. Pero en todo, no solamente en esto, sino en realidad en todo. Digamos, cuando yo te doy un ejemplo, cuando yo me divorcié, inmediatamente se lo conté a mi hijo tenía 5 años. Entonces, el ocultamiento de las cosas no soluciona absolutamente nada, al contrario. ¿Sí? No ayuda. Sí. Así como tuviste una familia bastante despierta en el tema, como que sabía un poco más. Seguimos. Claro. O sea, se sabía un poco más de qué se trataba, que mucha gente, o sea, se avivaban entre tus compañeros, que los avivabas o se protegían de alguna forma entre ustedes como pares. No podíamos, porque en realidad no podías comentarlo. ¿Qué pasa cuando mi sobrino desaparece? Actualmente mi sobrino vive conmigo. Pero nos dábamos Sí. Ahora voy a contar esa parte. Mi sobrino desaparece a los 11 meses. Y esto te va a responder un poco la pregunta, a eso voy, por eso te estoy diciendo esto. No, digo que no es descolgado. En esa época no existía abuelas, no existía madres, no había ningún tipo de lugar o de espacio a donde remitirse, ya voy. Y mi mamá tenía su consuegra, digamos la mamá de uno de mis cuñados, que estaba como encontrándose con algunas señoras y demás. Cuando mi mamá empieza a decirle, le avisa, nosotros nos enteramos que desaparecemos por orden, nos enteramos que desaparecen mis hermanas porque durante 4 días nos llaman. Nosotros no sabíamos dónde vivían, porque yo iba a la casa de mis hermanas, pero para no correr riesgo de saber dónde vivían y se me agarraban a mí decir la dirección, lo que hacíamos era ir cerradas. ¿Qué es ir cerradas? Mirando al piso, mirando a otro lado, no sabiendo si nos tomábamos colectivo, tren o qué. Un día me llevaban en tren, otro día me llevaron en colectivo. Entonces mi mamá, que yo ya había ido varias veces, me empieza a querer sacar información de dónde viven. Ya que se le iba a decir, tomá, ni loca la... Entonces mi mamá ahí, hablando del ocultamiento, de que no se ocultaba nada, mi mamá me dice, Gaby, hace 4 días que las chicas, nosotros le decíamos las chicas no llaman. Entonces dijimos, ok, hay que actuar. Entonces le di a mi mamá toda la data. En ese momento los boletos de colectivo, si vos te los enroscabas en el dedo, tenían el número de línea. Decía línea, no sé, 128, qué sé yo. Entonces le dije, mira, una vez tomamos este colectivo, otra vez tomamos tren. Y mi mamá siempre supo que la panadera de una de las estaciones de tren le regalaba una media luna a mi sobrino. Mi mamá se toma el tren, se toma ese colectivo y llega a una ciudad que se llama Chilavert. En Chilavert va a la estación de tren, la mira en la panadera y le dice, ¿usted le da a Danielito? Ay, sí, ¿cómo está? Debe estar enfermito porque hace muchos días que no lo veo. Sí, gracias. ¿No sabes por dónde vivía? Sí, por acá, por acá, por acá. Mi mamá reconoce la casa de mis hermanas por una colcha de mi abuela que estaba colgada en el patio. Es lo único que dejaron. Llegaron con 4 taxiflets y se llevaron todo. Todo
estoy hablando botiquín del baño, ropero de la cocina, mesa, silla, ropero con la ropa, todo, absolutamente todo. ¿Qué hacías con todas las cosas que compraban? No sé, mi amor, la última vez que me comuniqué con ellos no me quisieron contar demasiado, no sé, mi vida. Probablemente las usaban ellos, las vendían, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nos enteramos de esto? Mi mamá ve a la vecina de la casa de mis hermanas con una venda en la cabeza. Y le va a preguntar qué pasó, la vecina no le quería contar, porque estaba con miedo. Con miedo. ¿Qué pasó? Esta vecina justo estaba en la puerta de su casa cuando mi hermana salía con el bebé. La vecina ve que hay un grupo de militares esperándole a mi hermana y le tira los brazos a mi sobrino para que se lo dé. Y viene un militar y le da un itacazo en la cabeza, no la mató de casualidad. Entonces, a esto voy. No teníamos a quién remitirnos, no había policía. Sí, perdón. No existía abuelas. No, no existía abuelas como institución, amor. Abuelas de Plaza de Mayo no existían. Sí. Había abuelas y había madres en la vida, pero no de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue que te reencontraste con tu sobrino? Porque lo habían secuestrado. Bueno, esto fue gracias a mi mamá, genia de la vida. Mi mamá, a raíz de esto, empieza con la consuegra esta, no con la otra abuela de Dani, de mi sobrino. Me voy a referir a mi sobrino como Dani. Sino con la otra genia. Empiezan como a investigar entre algunas que otras madres que empezaban a hablar y le dijeron que vaya a la comisaría a hacer la denuncia y que diga, escuchen esto que es muy doloroso, esto no es lo doloroso es lo que viene ahora. Dice, no digas que te importaban tus hijas, decí que vos con ellas no te hablabas y que no te importaban. Decí que lo único que querés es recuperar a tu nieto. Entonces mi mamá, que no era muy obediente, que digamos, va. Se sienta en una comisaría frente a una mujer que le estaba tomando la denuncia. La mujer estaba escribiendo a máquina, en esa época no había computadoras. Y le dice, señora, el bebé, ¿es rubio? Y mamá le dice, sí, pensando que la mujer lo vio, ¿viste? Algo. Dice, ay señora, eso no los busque, eso los vendemos. Entonces mi mamá, que era una persona de mucho carácter, la agarró a la policía del cuello, en plena comisaría, en el año 78. La subió contra la pared, porque en esa época todavía era grandota mi mamá, y le dijo a esta mujer, vos vas a sentir el mismo miedo que siento yo hoy toda tu vida, porque yo voy a contratar 4 tipos que te revienten, pero no vas a saber ni cuándo ni dónde. Toda tu vida vas a tener miedo. Y el día que te revienten, que no te quepa la menor duda que fui yo que lo mandé. Adentro de la comisaría. Al escuchar los gritos, sale el comisario y le dice a mi mamá, señora Yankelevich, ¿qué hace acá? El comisario, mi mamá era presidenta de la cooperadora del Liceo 1 de señoritas, y el comisario era el que le cerraba la comisaría, viste, las calles cuando hacían kermeses o eventos en el colegio. Dice, venga, pase por acá, y la mete en la oficina y dice, usted no puede amenazar a una oficial. Sí, tiene razón, estuve mal, qué sé yo, mi mamá ya quería algo y después le dice, mire señora, no tenemos ningún dato, chau, hasta luego, nunca más. Entonces le empiezan a decir a mi mamá que por lo general la gente que vivía en la provincia, como primer puesto o parada, era llevada a Campo de Mayo. Entonces mi mamá se va solita su alma. Increíble, chicos, esto en el 78 era como impensado. ¿Qué Campo de Mayo? Campo de Mayo era un campo, una escuela militar. Digamos, en la capital federal el mayor campo de concentración fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿sí? Amén de otros, Vesubio, Olimpo y demás. En la provincia, el que en realidad es el campo de donde menos sobrevivientes hay, por eso se sabe tan poco.
En la Escuela de Mecánica de la Armada hay bastantes, hay algunos sobrevivientes. En el Campo de Mayo, no. Entonces mi mamá va a la puerta del Campo de Mayo y le dicen que se tiene que entrevistar con Galtieri. Galtieri fue el general de las Malvinas, ¿sí? Bueno, en esa época Galtieri en el 78 no era nadie, era un pinche. La hacen esperar a mi mamá de pie en la puerta del Campo de Mayo durante 6 horas. Mi mamá ya tenía 58, 59 años. 78, 58. Tenía 58 años. Galtieri la atiende. Es más, el chico que estaba haciendo el servicio militar, en ese momento se hacía el servicio militar, el chico que estaba haciendo el servicio militar sale así de la casilla, la mira a mi mamá y le dice: señora, ¿usted es la loca del bebé? O sea, ya se había pasado la data que había una loca buscando un bebé. Pero lo raro era que no era la única. No. Pero probablemente locas habrá habido pocas como ella. Adiós, gracias. Y mamá le dice, no sé, dice: mire, disculpe señora que no le puedo ofrecer una silla, pero si yo le ofrezco una silla me matan a mí. Así. Mi mamá entra, le habían dicho que Galtieri le iba a mostrar un álbum con fotos de chicos. O sea, ya los tenían fotografiados y puestos en un álbum. ¿Qué pasa, chicos? En esa época el revelado tardaba. Entonces mi mamá sabía que fotos de Dani en el álbum no iba a haber. Pero lo que quería hacer era ver, le dijeron: mira a ver si encontrás a alguien que conozcas. Efectivamente, Galtieri la tiene en su oficina, le saca un álbum, lo pone arriba de la mesa, lo abre. Mi mamá mira las fotos, no conoce a nadie, le agradece y se va. Cuando se está yendo, Galtieri no tiene mejor idea que decirle: señora, mire qué linda foto, es toda mi familia. Como para torturarla psicológicamente un poquito más, como no era suficiente. Y mi mamá lo mira, a ver chicos, 78, adentro del Campo de Mayo, en la oficina de un general, y le dice: Dios lo proteja, porque yo soy bruja. Y que usted nunca esté de mi lado y yo del suyo. Y el tipo la mira, se levanta y le dice: ¿qué es una amenaza? Y mamá lo mira y le dice: no, de ninguna manera, es una promesa. Y empieza a caminar hacia la salida. Luego mi mamá me contaba que cada paso que daba no podía creer estar dándolo, porque no entendía cómo le estaban dejando salir de Campo de Mayo. A los 3-4 días de esto nos llaman por teléfono a casa diciendo que mi sobrino estaba en el patronato de menores de San Martín, si lo queríamos ir a buscar. Y mi mamá vuelve a ir, no con la otra abuela, porque había una relación media especial, con la otra consuegra. No sabíamos si era una trampa, no sabíamos si mi mamá iba a entrar al patronato de menores de San Martín y le iban a chupar a ella. No sabíamos qué pasaba y yo tenía que ir a la escuela. Mis hermanas desaparecen un 4 de octubre, chicos, y yo al día siguiente, o sea, lloré toda esa noche en casa, no, en la casa de mi tío que nos escapamos, lloré toda esa noche y al día siguiente tuve que ir a la escuela. Llegan al patronato de menores de San Martín, se lo entregan a mi mamá, era mi sobrino. Y mi mamá la mira a la mujer y le dice: bueno, ¿qué hago para llevármelo? Y la mujer dice: mire, hoy no se lo puede llevar, porque tiene que estar el médico para hacerle firmar que el nene se lo entregamos en buenas condiciones. Y a mi mamá ya le había dicho esta consuegra y otras madres más que lo que hacían era esto: te mostraban el bebé, te lo entregaban, vos venías al día siguiente a buscarlo y no estaba. Y no estaba más. Entonces agarró a mi mamá y le dijo: mira, yo hoy me lo llevo, te firmo lo que quieras, pero yo a Dani me lo llevo hoy. A ver, espera un segundito, qué sé yo, bueno, venga señora, bajo su responsabilidad, qué sé yo, agarró, firmó que se lo llevaba.
Cuando se lo estaba llevando, dice, pero usted no trajo la libreta de matrimonio. Usted tiene que decirnos que su hija era su hija. Y mamá la mira a la mujer del patronato y le dice, ¿ustedes lo secuestran? ¿Y yo tengo que probar que mi hija es mi hija? Y la mujer se le ríe y le dice, ¿y si usted lo quiere a su nieto? Sí. Y chicos, entonces, no había autopistas en esa época. Entonces, venir de San Martín hasta la capital a buscar algo era 1 hora y media de viaje, ida, y 1 hora y media de viaje vuelta. Entonces mi mamá se quedó con Dani en brazos y la consuegra vino, buscó la libreta de casamiento y se la llevó de nuevo. Entonces agarra a la mujer y dice, mire, es tarde ya. Entonces mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Si no me pones un colchón acá, no sé cómo te la vas a arreglar, pero yo al bebé no lo suelto. Entonces la mujer le dice, voy a hablar con el juez a ver si el juez le quiere dar la tenencia, se lo quiere dar hoy, se lo quiere entregar. Dani fue uno de los únicos 4 chicos entregados legalmente por un juez durante la dictadura. Después de ese cuarto me parece que ya se avivaron y nunca más se entregaron legalmente a nadie, pues si no, ¿cómo comprobaban de dónde lo sacaron? ¿Se entiende? Desde ese momento Dani vive conmigo. Actualmente también vive conmigo. Dani es discapacitado, tiene 38, 38, va a cumplir 38 en noviembre. ¡Qué vieja es tú! 38 de noviembre. ¿Alguna pregunta, chicos? Sin nada. ¿Existe en contacto alguna vez con una muerte provocada? ¿A qué te referís con muerte provocada? Porque mi abuela me contó algo de la dictadura, que recuerda que una de sus antiguas amigas, que en paz descanse, vio cómo mataban a un chico a propósito, solo porque estaba en contra de la dictadura. No, eso no, por suerte no. Sí estuve en presencia de gente que fue llevada al lado mío, pero no mataron. ¿Y vos pensaste que cuando se iban a llevar a vos, sí, que te iba a pasar algo, sí, que por ser testigo, sí, en ese mismo momento me ibas a decir? Es más, me pasa actualmente. Chicos, acabamos de tener a Milani en el gobierno. ¿Quién fue Milani? Estamos en... ¿Alguien sabe quién fue Milani? No. Bueno, googleen. Está bien, pero a ver, por eso sirve la historia oral, ¿entienden? Porque uno empieza a ver en el chicos, cosas que pasaron, que uno tiene que reaccionar. Milani, que acaba de renunciar, fue comandante en jefe, ahora... No, comandante en jefe es el presidente, fue la autoridad más. Claro, era el teniente general en jefe del ejército. El militar al máximo nivel del ejército. Ahí está. El que viene antes del presidente. Fue nombrado por la presidenta y estuvo involucrado en la dictadura con casos comprobados. Entonces, cuando yo veo que un tipo como Milani está en el gobierno y yo sigo dando mi testimonio, y yo pienso, y sí, sigo en riesgo. Porque apenas si llega a pasar algo, la primera que va a estar en la fila con el pasaporte, chicos, soy yo. Y disculpen que no les avise que me fui. ¿La discapacidad que tiene tu sobrino está producida por la dictadura? Muy buena pregunta. Mi sobrino nació y tragó mecoño al nacer y tuvo una pequeña parálisis cerebral. Pequeño es en la panza el bebé come, hace caca y hace pis. Los bebés que están más maduros por ahí tragan un poquito de mecoño. No les hace bien y pueden provocar parálisis cerebrales chiquititas. En el caso de mi sobrino es muy chiquitito. De ahí en más, que haya pasado algo que le haya provocado más discapacidad, puede ser. La otra teoría que siempre se manejó entre mi mamá y yo fue que gracias a esta discapacidad, que ellos detectaron mucho antes que nosotros, nos lo devolvieron. No debe haber sido material rentable. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. ¿Qué pasa con tu consuegra? ¿Con? Con la consuegra de tu mamá. Con la consuegra de mi mamá. La consuegra de mi mamá fallecieron las dos ya, mucho antes que mi mamá. Mi mamá también falleció hace casi 2 años, a los 93. Una genia mal. La consuegra estaba esperando, la consuegra que la acompañó, estaba esperando al médico para su mamá. Cuando llegó el médico a ver a su mamá, se desmayó y se murió.
Y la otra consuegra se falleció por edad, sí. Cambiando un poco el tema de ¿alguna vez te pasó de llegar a la escuela o a tu casa y que haya militares? Ya conté, cuando llegué había una... Pero aparte, pero que te estén buscando... No, a mí no. Lo que sí sabemos es que, ¿qué pasaba? Nosotros como desaparecían familiares cercanos, lo que teníamos que hacernos era escaparnos. Entonces, por ejemplo, yo siempre tenía una valija hecha, mis documentos en la cartera, la ropa que más me gustaba más o menos, que no quería deshacerme rápido, y había veces que nos decían, desapareció tal, entonces cerramos la puerta de mi casa y nos íbamos a donde fuera. Cuando desaparecieron mis hermanas, nos tuvimos que encima pasar esa noche todos separados, mi mamá por un lado, yo por el otro, porque no sabíamos si no nos estaban mirando. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Si habéis tenido un enfrentamiento... No, yo no, pero por ejemplo, mi tío sí, cuando lo fueron a buscar a mi primo, a ese que les conté que fueron a buscar a los dos de arriba y qué sé yo, ellos se dieron cuenta que había un Falcon estacionado en la puerta de su casa cuando ya habían entrado al palier de su casa. Entonces lo que hicieron fue salir por la puerta de servicio, mi primo estaba en la casa de un amigo, lo fueron a buscar y la Sochnut lo sacó. La Sochnut es la agencia judía. Si ustedes me van a preguntar por Amia y Daya, ¿se ayudaron? No. En lo más mínimo. Amia como institución mutual judía seguía funcionando, no ayudó. Daya no ayudó. Para nada. Y que me lo nieguen. Sí. ¿No tenía un médico? No, perdón, a él le estoy diciendo. No podía haber un vibración. Ahora bailamos. Después de que hayan desaparecido tus cuñados, habías recibido información de ellos. ¿Qué te habías enterado? Tuve en contacto una persona, lo que se hacía en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, era sacar a gente a trabajar que hacían trabajo esclavo, o sea, no les pagaban y hacían trabajo, los sacaban en la calle y de paso la gente que los veía por la calle venía, se acercaba por ahí a ellos y al día siguiente era chupada esa gente. Este hombre se llamaba Horacio Maggio, le decían el nariz, razones obvias, y se escapó de la ESMA, de un traslado, de un trabajo esclavo desde la ESMA a otro lado, se escapa y se pone en contacto. Hubo el caso famoso de las monjas francesas que fueron secuestradas. Él estuvo en la ESMA y él, cuando se escapa y estaba a salvo, se empieza a conectar con las familias de los desaparecidos que él había visto en la ESMA para decirles cómo estaban. Mi primer cuñado, el que desapareció en el 76, a la semana falleció, digamos, no lo vieron más, vieron a un desaparecido con el mismo número que a él a la semana, y mi otro cuñado todavía, cuando él salió, estaba vivo, soportó demasiado, era muy sano, y después me enteré por libros de testimonios de gente que lo vio, que lo tomaban como conejito de indias para hacer determinados experimentos. Uno de ellos era que los militares querían que la gente perdiera la conciencia, perdiera la posibilidad de resistencia física, pero no la conciencia de que era secuestrado. Entonces lo que hacían era, empezaron a probar en él determinada cantidad de dosis de veneno, como para ver... No, lamentablemente no. Lamentablemente no por nada, sino porque tuvo que sufrir después muchas más torturas. Hacemos Uri la última porque tienen clase. Tienen recreo de clase. No, bueno, eso, pero la clase. No, pero ahora es el recreo, por ahí si quieren quedarse en el recreo. ¿Sabes qué? Justo tenía ganas de que esta sea la última. Bueno, mira, ¿alguna vez se te ocurrió ir al parque de la memoria para ir a ver si estaban
tus familiares. Sí, mi amor, fui. Fui, Hernán, ¿sabe? Voy, a mí me concertan a charlas y a conferencias, y en el Parque de la Memoria me han llamado Darío Zeta. ¿Saben quién es Darío Zeta? El hermano de Mauro Zeta. Me ha llamado para que dé charlas a chicos de la edad de ustedes, y en el Parque de la Memoria lo doy a la gente que está haciendo el bar mitzvah y el bat mitzvah en Zafta. También me llaman para que dé las charlas. Una cosa, y esto los pibes que trabajan con historia oral, que una vez fuimos nosotros al Parque de la Memoria, uno de los chicos le dijo a las guías por qué no estaba Julio López en la panel. Yo me quedé, porque para esto sirve también la historia oral. No, porque no fue desaparecido en el 76. Del 76 al 83. Entonces dice, sí, pero es una víctima del terrorismo de Estado, porque Julio López es una persona que atestiguó en uno de los juicios y desapareció. Y eso me pareció hace 5 o 6 años, 6, ¿no? Eso me pareció maravilloso. Brillante. Y no supieron qué contestar. Una chica dijo, bueno, es política del parque, que es del 76 al 83. No puede ser que la memoria sea la que decide no. ¿Sí? Eso es bárbaro. Me encantó esa frase. No puede ser que la memoria la decidan otros, chicos. Claro. La memoria es de cada uno. ¿Qué recordar? ¿Qué recordar? ¿Qué olvidar? Cuando uno olvida, también es memoria, ¿eh? Y bueno, yo también fui, y primero que todo sentí dolor, porque se siente cuando vas. Y otra cosa que me dolió mucho es que ahí... Espera un minutito. Ahí cortamos. Última pregunta. Dale. Habían chicos de 7 años o 6 que yo no podía entender por qué a ellos les habían hecho eso, pero se lo hicieron y tenían flores pegadas a... Hay mucha gente, el hecho de la desaparición, lo importante por ahí del hecho de la desaparición es que vos no tenés los cuerpos para cerrar el dolor frente a la muerte. Y eso por propósito. Y eso justamente fue el poder y el miedo que dieron los militares a esto. Entonces, la gente muchas veces toma determinadas cosas, como por ahí las baldosas del Parque de la Memoria, algo como lugares donde puede ir a ver a sus víctimas y dejarles algún recordatorio, como pasaría en algún cementerio. No lo tomamos como tumbas, que quede claro. Eso no son tumbas, son lugares de homenaje donde rendirle el afecto que uno siente por los familiares o los amigos. ¿Se entiende? Para finalizar, ¿quisiera agregar algo más? Sí, primero, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el respeto. Chicos, vayan a casa y pregunten, hablen. Lo que vos me preguntabas del ocultamiento, no me acuerdo quién era, vos. Hablen en casa y pregunten qué estaban haciendo sus padres, si sabían, si no sabían, sus abuelos, cómo se vivía, si la vivieron así o no, qué pasó, qué les pasó a ellos. Sus padres, muchos de sus padres deben haber, algunos de sus padres por ahí nacieron ya en democracia o cercana a la democracia. Entonces por ahí, che, pa, ¿vos qué te pasaba? Abuelo, ¿vos salías de noche, no salías de noche? ¿Sabían lo que pasaba? Pregunten. Ustedes son nuestro futuro, chicos. Y lo importante, lo más importante de todo es gracias. Gracias por estar acá, gracias por querer escucharme y gracias por ser el futuro nuestro. Que nosotros